El cuerpo encontrado en el río Chubut es el de Santiago. La incertidumbre sobre su paradero ha terminado. El calvario que nuestra familia inició el mismo día en que supimos de su desaparición no terminará hasta obtener justicia. Muy poco podemos decir sobre nuestros sentimientos ante la confirmación de la identidad de Santiago. Este dolor no sabe de palabras. Las circunstancias del hallazgo del cuerpo nos generan muchas dudas. Creemos que es el momento de avanzar con firmeza en la investigación y dejar trabajar sin presiones al juez Geral. Necesitamos saber qué le sucedió a Santiago y quiénes son los responsables de su muerte. Todos, no solo quienes le quitaron la vida, sino los que por acción u omisión colaboraron en el encubrimiento y perjudicaron el proceso de búsqueda. Estábamos en lo cierto al reclamar por la inacción, ineficacia y parcialidad del juez anterior en la tramitación de la causa. Nos sigue resultando inexplicable la negativa del gobierno nacional ante el ofrecimiento de colaboración de expertos de la ONU de comprobada experiencia internacional. Nadie podrá sacarnos de la cabeza que se podría haber hecho mucho más y mucho antes. A los medios de comunicación, a las organizaciones sociales, de derechos humanos, gremiales, a las personas que nos han acompañado en la marcha por Santiago, les pedimos que sigan manteniendo el reclamo por justicia, con más fuerza que nunca y en paz. A las fuerzas políticas, que hagan el mayor esfuerzo para apoyar y garantizar todas las acciones que nos ayuden a encontrar la verdad y lograr la justicia. La muerte de Santiago no debe ser motivo de divisiones ni pujas interesadas. Nadie tiene derecho sobre el dolor de esta familia, para la que pedimos respeto. Por Santiago, por nosotros. Nunca pierdas a tu niño en tus brazos, nunca sufras tal dolor. Te parecerá que el mundo se acaba, que algo adentro se rompió. Ya no habrá dolor que pueda conmigo, y Diosito se durmió. La peste negra del extranjero su risa se llevó. Calla, Marcaiquilla lo traerá de nuevo, pero no me sonreirá el brillo de sus ojos, ya se apagó. Aquí ya lo traerá de nuevo, pero no me sonreirá el brillo de sus ojos, ya se apagó. Lo máximo posible. 1, 2, 3, 4. Ahí, con Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día
vive siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos entra dai, dai. Marcha. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder como ronca mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Bronca. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse, por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! No puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros. Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros. La lucha continúa. Hijos del pueblo te oprime cadena y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de pena, antes que esclavo prefiero morir. Esos burgueses asaz egoístas que así desprecian la humanidad serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. Ha de sucumbir.
su periodista jerarquía Santiago constitucional. Fioritti la llamó por teléfono en Clarín, le preguntó por el tema y usted lo único que hizo fue defender a Patricia Es que no Bullrich. sé si está en Chile. ¿Esa es la realidad? No sé si Esa está es la en realidad Chile. y usted le debe una explicación Cuando al electorado sepa, suyo. cuando sepa Usted que le no debe está una en Chile, explicación voy a al hablar. electorado sobre este tema. El minuto para responder a Carrió. Su minuto, Carrió. A ver, hubo muchas desapariciones, pero nosotros nunca lo usamos políticamente. Hay miles de desapariciones diarias. Hubo una desaparición forzada, la de Jerez, que la inventó Kirchner para rescatarlo. Nunca lo usamos políticamente. Yo estoy segura que el gobierno no tiene nada que ver con esto. Ahora, si existió un hecho por parte de alguien de Gendarmería, tiene que ir preso por asesinato y el resto tiene que ir por encubrimiento. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. A ver. Y nosotros queremos con vida. ¿Saben qué pasa? Y se lo ruego a toda la nación. Hay algunos que quieren muertos y nosotros queremos vida. Hay un periodista que dijo, no tuvieron un muerto, pero tienen un desaparecido. ¿Se da cuenta para qué Nosotros no sirve la queremos izquierda? vecinos muertos. Todas las personas que estaban en ese momento en el corte estaban totalmente encapuchadas y nosotros no tenemos esa información. Estamos analizando junto con los gobiernos, el gobierno de Río Negro, la posibilidad de ver cámaras cuando salió del lugar donde él vivía. No tenemos tampoco muy claro el lugar donde vivía. Pero bueno, el reporte de Gendarmería... Aquí las temperaturas bajas trabajo favorecen la conservación del cuerpo, digamos, los forenses. Bueno, arrancamos este programa con Santiago Maldonado muerto. Definitivamente el hermano Sergio lo salió a confirmar, el texto con el que abríamos era justamente el comunicado que dio a la familia. Para mí este es un programa que nace de mucha bronca, mucha tristeza. No sé qué piensan ustedes. En lo particular me dolió mucho ver el manejo mediático, me dolió mucho escuchar las palabras, bueno, leer las palabras en este caso de Sergio y de la familia de Santiago. Me duele el cinismo, me duele la hipocresía, me duele cómo están manejando las cosas de una forma totalmente descuidada y desinteresada. No les importa un carajo, nos están haciendo mierda y Milagros Salas sigue detenida, la secuestraron. Hoy tenemos una entrevista que le pudimos hacer a Raúl Noro, que realmente fue muy amable en todo este contexto. Es el marido de Milagros Salas, Raúl Noro. Fue muy amable de atendernos cuando está pasando por un momento de mierda, como estamos pasando por un momento de mierda todos. Bueno, eso es lo que yo quería decir así cuando empezábamos el programa número 44 de Hijas e Hijos del Pueblo, la voz del estudiantado de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Están acá Jessy, la nueva productora, coconductora, más y el eterno coconductor. Vino especialmente hoy Carmencita, que tenemos algunas preguntas para ella también. Y bueno, obviamente está Miguel para el segmento de historia de los viernes. Hablen. Buenas noches a todos y todas, compañeros. Sí, es duro. Estos tipos ya sabemos a qué vinieron. A mí lo que más me preocupa es el respaldo que tienen. Eso es más preocupante. Ellos sabemos que son lo que son, pero con todo el sistema mediático, como los tipos pudieron idiotizar a toda esta masa de gente que es así. O sea, van para donde lo llevan. Eso es más preocupante, porque con ese respaldo ellos son impunes a todas las cosas que puedan hacer, porque tienen el respaldo de los medios y el respaldo por lo menos acá en lo que es capital, la mitad de la población está a favor de ellos, así que lamentablemente tenemos que ser inteligentes, ¿no? Y no contestar a la violencia con más violencia. Así que eso, y bueno, va a ser triste y esperemos confiar por lo menos en la justicia, que bueno, está comprada, pero bueno, es lo único que nos queda. Sí, hay que tomar en cuenta las palabras, hay que tomar en cuenta las palabras de justamente la familia de Santiago Maldonado,
que pide que no nos aboquemos a la violencia. Cuando escuchemos la entrevista con Raúl Noro también vamos a escuchar lo mismo. ¿Por qué? Porque los que estamos de este lado no estamos por la violencia, estamos por el pacifismo, estamos por la aparición con vida de Santiago Maldonado, estamos por la liberación de Milagro Sala, y entendemos que cualquier acción violenta solamente va a generar más violencia, y no es lo que queremos. Nosotros queremos que la dignidad de los pueblos sea respetada, queremos que haya libertad, queremos que haya una democracia de verdad y no esta cosa donde llevan secuestrada a Milagro Sala el día sábado. Bueno, sí. Buenas tardes a todos y todas los compañeros. Yo más temprano leía y quiero arrancar diciendo esto, que dijo en su momento Rodolfo Walsh: lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. Y es exactamente eso lo que pasó y lo que estuvo pasando estos días. Una Carrió totalmente cínica, un Mauricio Macri tremendamente hijo de puta, que hoy es el primer día que se comunica con la familia de Santiago después de tremenda noticia. Una ministra de Seguridad que dijo que ella iba a poner el cuerpo y que le sobraban las pelotas para defender a la gendarmería, y que hace 3 o 4 días que no sabemos nada de ella en los medios. Tristes, pero como decían los compañeros, vamos a recordar, el Santiago no es un cuerpo, Santiago está más vivo que nunca en todos nosotros, y como siempre, como nos enseñaron las madres, vamos a ir adelante con alegría, pero con memoria, con verdad y con justicia. Bueno, para continuar, ahora vamos, Miguel. Bueno, yo trabajo en las inmediaciones de Plaza de Mayo y... Buenas noches, perdón. Estoy bastante conmocionado. En Plaza de Mayo se convocaron ahora, están ahí partidos de izquierda. Pude hablar con algunos compañeros, justo vi tarde tu pedido, si podía hacer alguna nota ya. Yo digo, está bien que esta manifestación haya ido a repudiar inmediatamente, ¿no? Pero las fuerzas de la represión están ahí agazapadas, ahí nomás. Están al costado de la catedral, pero fortificados. Es un terrible cómo están las fuerzas de la represión. Cualquiera que arroje una latita de gaseosa va a dar la justificación necesaria para una violenta represión, un estado de sitio, y andás a ver si no es una anulación de elecciones, ¿no? Un estado de conmoción interna. Entonces digo, a veces, compañeros, y esto no es por despotricar a la izquierda, digo, pero compañeros, seamos una fuerza conjunta, una unidad de pueblo, una organización de pueblo, porque cuando vengan a buscarnos no van a preguntar de qué partido sos, nos van a llevar a todos, ¿sí? Entonces, digo, hago esa crítica a los compañeros. Salgamos el lunes todo el pueblo junto a la calle y no un grupo pequeño que pueda ser corrido con una dotación de bomberos. No hagamos esto. Estoy también conmocionado porque vengo por la ciudad caminando y veo que hay un sector que estos compañeros de izquierda están manifestando su dolor, su bronca, y hay una ciudad que aparece impasible, indolente. Hoy es un viernes de la noche, la muchachada sale a divertirse y es natural, es lo que corresponde a la juventud. Pero también me pregunto, yo miraba las caras, ¿no?, de estos chicos, digo, ¿en algún momento piensan que ese joven pudo haber sido uno de los que está caminando ahora, que va a bailar, va a visitar a la novia, compró un ramo de flores, ¿no? Eso me estruja el corazón realmente, porque también digo, y muchos de estos jóvenes el domingo van a ir a votar a este sistema represivo, a este sistema de hambre, de miseria. Eso me estruja el corazón. Estos chicos que, o sea, no tienen la culpa de no ser consciente de lo que está pasando, ¿no? Porque es una generación media complicada en el sentido de lo que es
está manipulada informáticamente, ¿no? Como dijo Berbisky la otra vez, en redes antisociales, ¿no? Que son estúpidamente correctas. Hoy tenemos otro suceso que pasó en Constitución, que fue el asesinato por mano de la policía de una persona por un conflicto en una pizzería. O sea, estamos hablando de una pizza, como dijo Pratt Guy, o sea, sale una pizza, la vida. Hoy por hoy me parece que discutir por una pizza y se llevaron 5 policías a la vida de un compañero, sea indigente, sea... estamos en un tema medio complicado, porque los tipos tienen vía libre para hacer lo que quieran. Y bueno, la justicia lo favorece, mira para otro lado, y es peligroso. Es peligroso lo que está pasando en la sociedad por eso mismo. Salimos todos a joder, pero o sea, y hay algo central que es una desaparición, o sea, un asesinato, pues fue un asesinato, y están los chicos que no les interesa. No les interesa porque tampoco a los padres les interesa. Y eso es preocupante. Bueno, sí, es cierto. Estoy de acuerdo, por lo menos. No sé si es cierto, pero estoy de acuerdo. Bueno, tenemos las redes sociales y todas esas cosas, pero la verdad es que hoy poco importa. Si la gente los quiere escuchar, que lo escuche, y si no, que no. Como el segmento que abre la cortina de historia. Tenemos, a continuación, vamos a pasar lo que es la entrevista a Raúl Noro de hoy. Después, otras cosas más. Hola. Hola Raúl, buenas tardes. Ahora sí, ya estamos listos para hacer la entrevista. Así que en principio, si querés contarnos cómo estás viviendo estos últimos momentos, cuáles son las novedades, lo que quieras decirnos, la idea es poder difundir lo que haga falta. Bueno, perfecto. Acá desde Jujuy estoy hablando Raúl Noro, el esposo de Milagro. Nosotros fuimos sorprendidos el sábado pasado por un allanamiento compulsivo del penal de la Casa del Carmen, donde nos había enviado el juez Pullen de Hermanos, porque a pesar de que él no reconoce la cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, él dice que efectivamente en el penal de Alto Comedero Milagro no tenía garantías para su restablecimiento físico y mental, y que corría peligro su integridad, al igual que decía la Comisión Interamericana. Entonces, nosotros pudimos convivir en esa especie de cárcel domiciliaria, porque no era prisión domiciliaria, era cárcel, durante poco más de un mes, y pudimos reencontrarnos como pareja, y pudo reencontrarse un poco ella con sus hijos y todo aquello, a pesar de la tobillera electrónica, a pesar de la vigilancia de gendarmería, a pesar de las cámaras que tenía alrededor, a pesar de los alambres de púas que tenía alrededor de la casa, a pesar de todo eso, la posibilidad de estar con la familia la revitalizó un poquito. Cuando de pronto, el sábado pasado, irrumpió con el concurso del CEOP, que es el Comando de Operaciones Policiales, el juez Pullen de Hermanos se lo llevó compulsivamente en patas, prácticamente desnuda, en pijama, al penal de Alto Comedero de vuelta. Fue impresionante el operativo, impresionante sobre todo porque no avisó nada. El propio juez lo dice en su resolución, que esta medida no la va a comunicar a los abogados defensores ni a Milagro, para que no entorpezcan el procedimiento. Dicho en otros términos, no le da derecho a la defensa, como dice la Constitución y las leyes, y no le da ni siquiera posibilidades de apelar, se la lleva de preso. Bueno, eso nos afectó profundamente a nosotros. A mí, cuando entraban a la casa me empujan, casi me tiran al suelo. Yo ya tengo 74 años, soy un hombre mayor, pero bueno, se la llevan a ella compulsivamente al lugar donde el propio juez había dicho que peligraba su salud y su vida. O sea, dicho en otros términos, quiere que Milagro se muera. Porque si la llevan de vuelta al lugar donde la había traído para evitar el deterioro de la salud, con el agravante de que los médicos del propio poder, del departamento médico del Poder Judicial, estábamos pactando con ellos una internación de Milagro
estamos acordando la integración para que se haga un chequeo médico completo en un sanatorio privado. Entonces, el juez no solo no permite el derecho a la defensa con esa medida compulsiva, sino que además no le da bola a las propias evaluaciones del Departamento Médico del Poder Judicial, que está a cargo del doctor Robles Ábalos, y que se instrumentaron a través de un psiquiatra que se llama Pablo Grobeck y una doctora que se llama Laura Molina. Así que bueno, hemos quedado anonadados por eso, sobre todo por la falta de coherencia del juez, viste, que no da derecho a la defensa. Creo que es la primera vez en la historia que yo tengo memoria de eso. Yo no soy abogado, pero los propios abogados se quedaron abriendo la boca que no den ese derecho. La llevan de vuelta al comedero, donde Milagro estaba sufriendo un deterioro evidente, había rebajado 15 kilos y había visto ese tema la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por eso la cautelar. No solo se la llevan ahí, sino que en ese procedimiento, ese procedimiento fue hecho con armas largas, con efectivos, con pasamontaña, y la llevaron, repito, en patas, en pijama, a las 7:30 de la mañana, sin notificar nada. La llevan al Alto Comedero, y en Alto Comedero, a la vez, Milagro, a veces, ¿cómo te puedo decir? Una compañera de Milagro, también presa política, que se llama Mirta Guerrero, la llevan a participar en un juicio donde cual no le dieron tampoco prácticamente derecho a la defensa y la condenaron a 3 años y 3 meses. ¿Qué significa esa condena? Es por cuando la Nata denunció que le quitaron una cámara durante una investigación que vino a hacer la Nata Jujuy, y que se entrevistó con Milagro y que la cosa iba bien, pero bueno, y que después, perdón que te interrumpa, que después Sabrina Roth, que es la parte de prensa de la Tupac, tengo entendido, mostró un video, Sabrina Roth, que es de prensa de la Tupac, hizo un comunicado mostrando cómo había sido toda la entrevista de la Nata, y la Nata mismo habla frente a todos los compañeros de la Tupac, frente a Milagro, y dice que había sido un malentendido y que no estaba solucionado. Así es, bueno, por ese malentendido ahora la condenan a Mirta Guerrero a 3 años y 3 meses. ¿Y qué significa 3 años y 3 meses? Significa que si lo hubieran condenado a 3 años, era con prisión en suspenso, pero 3 años un día ya es prisión efectiva. Por eso estoy hablando de los 3 meses de prisión, aparte que el juicio fue una ridiculez porque nadie probó nada. El único testigo es un testigo que está comprado por el gobierno de la provincia de Jujuy. Así que bueno, ese es el segundo hecho. Y el tercer hecho se produce hace 2 noches cuando nosotros hacemos un habeas corpus para evitar el traslado de la Casa del Carmen al penal por el tema de la salud física y mental de Milagro, y entonces el juez Isidoro Cruz niega el habeas corpus, y no solo niega, sino que manda a su secretario y se lo dice a Milagro de jeta en la noche de anteayer en el penal. Milagro empezó a temblar de frustración, de impotencia, de furia por lo que pasaba, que no entendía cómo es que la justicia de Jujuy no da derecho a la defensa y encima la condena a muerte. ¿Por qué a muerte? Porque justamente la vuelve al penal de donde había salido por las condiciones físicas y mentales que ya no podía soportar. Entonces de la alteración que tenía Milagro le pega una trompada a un vidrio y se corta el brazo. Entonces los fiscales salen espantados de ahí por lo que ven, y aparece después el doctor Robles Ábalos del Departamento Médico del Poder Judicial, y Milagro no los quiere atender porque dice que no les cree nada, porque si ellos hicieron informes escritos en los expedientes
donde no solo certifican el estado crítico de la salud de Milagro, sino que aceptan la internación de Milagro en un santuario privado para hacer su chequeo completo. ¿Por qué el juez no toma en cuenta esos informes y produce ese traslado violento al cárcel de Alto Comedero? Entonces, en síntesis, nosotros nos encontramos en Jujuy absolutamente condenados de entrada. No tenemos derecho a la defensa y podemos esperar cualquier cosa de ese tipo de justicia, que además no cumple los pactos internacionales, que no es solo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la cautelar, sino también del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, de Human Rights, de Amnesty Internacional y del CELS, que piden exactamente lo mismo, con el aval de las abuelas de Plaza de Mayo y de las madres de Plaza de Mayo. Eso es un poco la síntesis de la situación hoy de Milagro en Alto Comedero. Muchísimas gracias, Raúl. Te extendemos desde Hijas e Hijos del Pueblo nuestra solidaridad a vos, a la compañera Milagro, a la compañera Mirta. No, tampoco podemos entender ni explicarnos de ninguna manera el avasallamiento que está produciendo. Está claro igual desde todo cómo fue armada la causa contra Milagro, contra los compañeros de la Tupac, que realmente no tienen ningún tipo de ética ni respeto por la justicia ni nada, hacen lo que directamente se les da la gana y lo justifican como quieren y pasa igual, lo cual nos deja en esta situación donde no sabemos bien qué carajo hacer, básicamente. Porque... Pero es que es insólito, ¿sabes por qué? Porque vivimos aparentemente, ¿no? Entre comillas, en democracia, digo, y además te digo una cosa peor todavía. Nosotros siempre estuvimos a derecho, jamás nos negamos a una citación judicial, jamás nos negamos a hacer lo que la justicia estimaba que teníamos que hacer. Hemos hecho todas las presentaciones del mundo, hemos hecho absolutamente todo y no pasa nada, ni siquiera respetan la palabra del Papa Francisco, que confortó a Milagro y hasta le mandó un rosario bendecido, aparte de haberla recibido hace 3 años en el Vaticano. Así que con eso ya te digo absolutamente todo. Es más, te cuento una. Hay un penalista argentino que es incluso más importante que Zaffaroni, porque es un maestro de Derecho Penal que se llama Julio Mayer y es profesor emérito de la UBA en Buenos Aires, ¿viste? De esos próceres del derecho penal. Julio Mayer se agarraba la cabeza con lo que pasa con Milagro y dijo que va a hacer todos esas resoluciones jurídicas de la justicia jujeña van a ser, como te puedo decir, objeto de estudio de lo absurdo que es la justicia, de lo absurdo y antijurídica que es la justicia en la provincia de Jujuy, Argentina. Así que bueno, eso es un poquito lo que quería agregar. Bárbaro, muchas gracias, Raúl. Una pregunta, si tenés tiempo, obviamente nosotros entendemos que esta es una situación que para vos te toca no solamente desde la militancia, sino profundamente desde lo personal, y de ninguna manera queremos formar parte del periodismo que hostiga y que no tiene en cuenta esa parte humana, al contrario. Entonces, si tenés tiempo y ganas y podés hablar y todo eso, lo que te queríamos preguntar también es, en este momento, ¿cómo es la situación que está viviendo la Tupac? Porque nos ha trascendido a través de audios y escuchas así, o sea, gente que comenta que están viviendo momentos de persecución muy intensa a nivel general, donde no pueden salir con ninguna, no solamente bandera, sino insignia y de ningún tipo, porque los meten en ganas, porque los atropellan, porque hacen las mismas cosas que están haciendo con Milagro, que siendo Milagro quien es. Mira, efectivamente la cosa es muy complicada, no solo para nosotros en lo personal, sino también para todos los tupaqueros y para todos los que estamos aquí. Por eso te decía que vivimos en democracia, pero una democracia extrañísima, ¿viste? Donde no hay adversarios sino enemigos a quienes hay que eliminar. Los enemigos somos nosotros, por supuesto, de la gente que gobierna en este momento. Y te digo más, yo he sido detenido por Videla, estuve detenido en la cárcel de Villa Guriti de acá de Jujuy, después me tuve que exiliar en Bolivia en el proceso
y después me detuvo también no solo Videla, sino que me detuvo Macri y Morales por segunda vez acá, y he experimentado las mismas sensaciones como el túnel del tiempo, ¿viste? Me vinieron cuando fui detenido en aquella época sin causa, por la dictadura militar. Así que bueno, esa es un poco la situación que estamos viviendo y que no entendemos, te vuelvo a repetir, no entendemos. Pero bueno, nosotros vamos a estar siempre a derecho porque en definitiva hay que confiar en la justicia a pesar de todo lo que nos va pasando, ¿me entendés? Así nos vamos a seguir presentando, vamos a seguir estando a derecho y a pesar que ellos no reconocen y nos dan derecho a los defensa, nosotros vamos a seguir insistiendo pacíficamente con nuestro planteo. Te digo finalmente que cuando Milagro fue detenido por haber hecho una campaña para que no le quiten las cooperativas a la organización Valiente Pacamar y no se quede en la calle 20.000 compañeros, que se quedaron en la calle 20.000 compañeros aquella vez. O sea que en Jujuy la pobreza ha aumentado, la indigencia ha aumentado, el nivel de vida ha llegado a un punto astronómico y está todo paralizado. Y no es que Milagro sea la violenta, porque por ejemplo Morales dijo que con Milagro detenida se acabó la violencia en Jujuy. Pues hace 15 días hubo un paro, pero del ingenio Ledesma, cuando todos sus trabajadores cortaron la ruta 34 durante varios días, y no solo esa vez, sino el año pasado también, porque no les querían pagar ni siquiera el mínimo de lo que pagaban a los trabajadores de los ingenios de Tucumán, por ejemplo, ¿viste? Y también hay problemas con el ingenio La Esperanza, hay problemas con los obreros de Pirquita, han cerrado cientos de pymes. Bueno, es un desastre lo que estamos viviendo en Jujuy. Realmente son abrumadoras tus palabras, Raúl. Me encantaría, y creo que nos encantaría a todos, saber cómo podemos ayudar, cómo podemos... Yo escuchaba hace un tiempo, más o menos unos 20 días atrás, vos viste una conferencia, no sé si era un plenario de la Tupac o donde contaban justamente que la forma quizás era la organización colectiva, o no sé, si querés expresarte un poquito al respecto, y si no, podemos dar por terminada acá. Entiendo que estás apurado porque estás corriendo de acá para allá, porque estás... Sí, yo tengo que ir al juzgado en 20 minutos, así que lamentablemente me tengo que despedir. No, pero si vos crees que pueden hacer, seguir difundiendo lo nuestro, seguir creciendo ustedes como medio de comunicación, ir consiguiendo muchos corazones de compañeros que lleven el mensaje de la necesidad de libertad de Milagro y de las compañeras, las primeras detenidas políticas del gobierno de Macri, y bueno, que eso se expande y que crezca como una bola de nieve, que en definitiva va a ser la única garantía para la libertad y para la salvación de la democracia, no solo en Jujuy, sino también en Argentina, porque ustedes son conscientes de lo que está pasando en todos lados. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el Paseo de las Flores. Patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el Paseo de las Flores. La historia escrita por vencedores.
porque, a ver, uno tiene momentos, ¿no? Momentos de... Realmente la inspiración creo existe, o sea, existen esos momentos, entre comillas, mágicos, en los cuales se reúne la realidad con lo mejor de las emociones, con lo mejor de la sensibilidad y de la forma de expresión, y aparece algo que nosotros llamamos poema. Y el poema es un poco la materialización de un instante eterno en el mundo de las cosas, que aparece y desaparece, pero cuando se materializa en eso queda una ficha, una impronta, una señal de un camino espiritual. Yo tengo este poemita que me salió como otros poemas que no recuerdo, porque la memoria ya, mi disco duro está muy lento, tiene demasiados datos y no puedo acceder a ellos sino a través de cosas como esta, ¿no es cierto? Dice India loca, irreverente, transgresora, llena de luz del corazón. India, hurgando siempre en el abismo empecinado del pueblo. ¿Qué podemos perder, amor, con esta inquisición ansiosa de revancha, intentando otro apagón de la conciencia? Ya tenemos 12 detenidos. Aquí estamos, amor, recibiendo esta venganza inusitada, generada en la cumbre del poder y pergeñada en la cubierta del yate Torquemada, navegando con esclavos de Librea hacia Punta del Este en Uruguay. Qué paradoja, amor, en Uruguay, la tierra de los Tupamaros. India loca, rebosante de luz, nos honran estos carceleros innobles, obtusos, contadores y abogados afiebrados por castigos, instrumentados en cavernas ensombrecidas y pobladas por el eco de una respiración espasmódica, abisal. India querida, irreverente, el pueblo sigue empujando desde abajo, empujando tus brazos que intentaron levantarlo y dejaron testimonio verificable y cierto, sin especulación ninguna, de tu infinita capacidad de dar. Así que nada, cielito, estamos escuchando, estamos aprendiendo desde la cárcel, estamos elaborando un nuevo canto general para inundar a todos y abrazar. Bueno, ahí teníamos justamente las palabras de Raúl Noro, primero en la entrevista, después tuvimos un tema que pidió Willy y el final era un poema que le escribe en esta conferencia que yo le preguntaba a Milagro Sala. A mí particularmente me movilizó mucho el momento de hablar con él, escucharlo, y justamente lo que estábamos hablando recién fuera del aire. Es una persona de 75 años, entran personas encapuchadas a su casa, lo golpean, lo empujan, se la llevan en patas a Milagro. Esto se parece cada vez más a una dictadura, al que le duela mejor, porque no puede seguir así la cosa. No sé qué opinión les merece a ustedes. Sí, una dictadura con consenso social, ¿no? Porque tiene lo demostraron las PASO, tiene bastante aceptación en el electorado y también en las cuestiones cotidianas de todos los días. Uno va a la verdulería, al almacén, y cuando pretende hacer política ahí en ese lugar, hay un montón de gente que justifica esto, los aumentos y el quite del subsidio a la electricidad, al gas, ¿no? Pero y gente del pueblo, gente humilde, gente que algunos se han quedado sin trabajo y siguen justificando esto. Y lo de la represión y lo de Milagro Sala, eso la verdad, vamos a decirlo, les importa muy poco a la gente.
les importa muy poco a la gente lo de Milagros, les importa a la gente lo de Santiago, además lo que es todas las boludeces que se habló, que la gente no minimiza con la desaparición. Bueno, y una cosa también importante, yo la otra vez fui al banco con el asunto de los vehículos sin patente, los vehículos sin número móvil. Banco Nación, la otra vez estuve, que también me llamó la atención, ¿no? O sea, me llama la atención a mí y hay gente que, o sea, y estamos está lleno el banco de uniformados sin identificación. Adentro de un banco, Adentro o sea, un banco. ¿no? Estamos Sí. hablando. Sí. Eso sin es verdad. identificación. O sea, que es algo básico, o sea, supuestamente los tipos no más que cuidar a la gente, ¿no? Ahí adentro, pero sin identificación. O sea, ya estamos hablando de que está marcando un terreno, ¿no? De aceptaciones. Y bueno, yo si no voy sin identificación no me dice nada, dale para adelante. Si la gente se queja, por ahí bueno, pónganse. Pero eso da todas las pautas de que están tratando de armar algo, o sea, y lo están logrando, ¿no? Subliminalmente nos están acostumbrando a todo esto. Exactamente. Sí. Bueno. Como también nos acostumbran a los aumentos y bueno, seguimos. Es lo que dice justamente Raúl. Se naturaliza. Se me gusta naturaliza, decir a mí, ¿no? exactamente. Esa es la cagada, que no se tienen que naturalizar estas cosas, no se tienen que naturalizar que haya tanta presencia policial, tanta presencia sin identificación, no se tiene que naturalizar que un compañero desaparezca y que aparezca muerto después, no se tiene que naturalizar que Milagros Sala siga detenida, todas esas cosas no se tienen que naturalizar nunca, son cosas que contra las cuales tenemos que seguir combatiendo y bueno. Y si promovemos de parte se promueve el Estado, o sea, ser educación, ¿no? O sea, lo que es de que las personas se vuelquen a la educación y vos ves que están patrocinando, o sea, que se vuelcan a las fuerzas, es otra pauta, ¿no? Porque hacete policía, que, o sea, vas a estar bien, hacete gendarme, que vas a estar bien. O sea, no te está diciendo, necesitamos técnicos, necesitamos ingenieros, necesitamos más gente profesional. No, eso no, ¿qué? ¿Universidades? La vamos a hacer mierda toda. Nosotros necesitamos policía. Y es lo que están haciendo. Más policía, ciudadana, metropolitana, de del todos los espacio, colores. de todos colores. Hoy fui al Alsina, pasé del puente Alsina, y ya lo había visto, pero hoy me llamó más la atención, porque había dos colectivos de línea parados, y la gente abajo, toda requisada, están todos requisando, tipos, o sea, los milicos estaban ahí, y estaban requisando a mujeres, a pendejos, a todo el mundo. Ahí donde está justo el Puente Alsina. Sí, pero está donde está la placita, donde está el Carlos Garrel, parece, el tanguero. Bueno, es algo... Lo hizo un amigo nuestro. Es algo ya que decís, bueno, al que no lo vivió y tampoco se informó, eso no le interesa. Bueno, que lo realizan todos estos negros. Pero el que más o menos sabe de qué se trata, sabe que después viene lo peor. Entonces, bueno, si nos acostumbramos a eso, ¿no? Ahora que yo estaba pensando en esto, ¿no? Que cuando cae el peronismo en el 1955 hubo que bombardear Plaza de Mayo para que el pueblo no salga a la calle. Hubo que fusilar compañeros para que el pueblo no salga a la calle. En el 76, para otra vez tener disciplinamiento social, hubo que hacer desaparecer 30.000 compañeros. Ahora, ¿qué es lo que nos tiene inmovilizado, digo yo? Nos tiene en un estado de zombies. Hay un poder mediático, están las redes antisociales por un lado, y hay un poder mediático hegemónico que está constantemente bombardeando un sentido común, creando realidades, creando verdades que no son tal cosa, pero que sin embargo la gente compra, reproduce, y eso termina perpetuando este ciclo de naturalización que para mí no, que era lo que estábamos hablando antes. Y tenemos un problema también. O sea, uno. No, es un problema fundamental, ¿no? Es el no tener líderes, vamos a poner líderes, ¿no? De base que estén firmes, que no se vendan. O sea, ellos van a los símbolos, a las madres, el ataque inminente a las madres del primer día, y del primer día que asumió Eve dijo, el enemigo está ahí adentro, y después al Lenino, ay sí, me parece que estos tipos vienen con represión, ¿no? Tenemos... como el gato no iba a venir con botas, recién después de un año, ¿te das cuenta? O sea, cuando las viejas lo vivieron y le están advirtiendo de todo momento, desde el primer momento. Cuando están mal las madres,
¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos? ¿Quién no va? ¿Que un pibito, un youtuber nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer? No, a eso apuestan. A estupidizar a la gente, a anular a la gente. A nosotros nos están vaciando de la universidad, pero ideológicamente, ¿no? Sí, conquistan las subjetividades. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pienso yo que es una lucha fundamental, de empezar a generar cuadros, generar movimientos de lucha. No que se vendan, no, que sean un poquito más... si hay que ser combativo, tenemos que ser combativos. Bueno, son las 22:49, ya estamos en Hijas e Hijos del Pueblo, la voz del estudiantado de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Voy a saludar, perdón por la demora en saludarte, Iván, nuestro operador, Ali también, la madre sustituta que está acá. Vamos, si les parece, con la columna de historia, Miguel. Muy bien. Bueno. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se... Bueno, nos vamos a abocar La al muerte 17 de prueba octubre de 1945, fecha bisagra, si las hay en nuestra historia, así como el 25 de mayo o 9 de julio. Aquí, para instalarnos en la época, estamos en la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Ya las potencias vencedoras se han hecho diseñado el plan de repartirse el mundo capitalista y el mundo soviético, el mundo comunista. Había otro mundo aquí al final de un continente llamado Latinoamérica. En ese momento se había producido, en el año 1943, una revolución de corte nacionalista. En una de sus facetas también había militares que eran pro ingleses, había militares pro oligárquicos, había toda una combinación de elementos dentro de las fuerzas que derrocan a un régimen que venía desde la década infame y el fraude patriótico. Había aquí elementos en el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, que entre ellos estaba un coronel, Juan Domingo Perón, que tenían cierta simpatía por Alemania, la Alemania de Hitler, en su carácter nacionalista, en su carácter industrialista. Eso era algo que muchos militares veían de instalar aquí. Ya por el proceso de industrialización, por sustitución de importaciones, ya en la época de Irigoyen y también en la época esta de la década infame, se empieza a industrializar la Argentina de a poco y empieza a aparecer un fenómeno nuevo, que es la clase obrera. Una clase obrera que estaba en sus fábricas, en sus talleres, y prácticamente era, para la ciudad de Buenos Aires, muy europea, alejada. Prácticamente no se la conocía. Bueno, instalado el gobierno militar que derroca a la década infame, Perón empieza a tener protagonismo. Él pide la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde tiene contactos con muchos
sindicatos, con muchos dirigentes obreros. También ejerce la vicepresidencia de la Nación. El presidente era Farrell, un general. También tiene acceso a un consejo de posguerra que se ocupa de vincular a empresarios para darles los créditos, el Estado brindarles crédito para una industrialización. A cambio tenían que respetar esta legislación obrera que estaba naciendo. Se estaba ejerciendo esa legislación obrera, algo muy novedoso. Entonces, amplía tu tallercito, hace una fábrica, pero tomás más gente y respeta estos convenios obreros. Esa era la característica. También estaba a cargo del Ministerio de Guerra, o sea, a cargo del Ejército. O sea, ocupaba ejes muy importantes en el gobierno. Empezó a tener mucha influencia en la clase obrera. Eso fue lo que más inquietó a estos distintos sectores que estaban en pos de mantener aquel dominio oligárquico. Bien, en este gobierno empiezan a sucederse internas, que ya empiezan a molestar que Perón se dedique tanto a la clase trabajadora. Entonces estos sectores empiezan a presionar para que Perón se aleje, cosa que logran el 8 de octubre de 1945, justo el oficialmente cumpleaños de Perón. Ya dijimos acá en esta columna de que el verdadero cumpleaños de Perón es el 7 de octubre. Aquel Juancito Sosa, el indio que cambió la historia, ¿no? Logran el alejamiento de Perón, pero antes de irse, Perón firma un decreto donde dice que se tiene que pagar el 12 de octubre, feriado por el Día de la Raza, que ese día se tiene que pagar. Entre otras cosas que logran que los obreros vayan a rescatar a Perón, es que la patronal desafiante, cuando Perón ya estaba preso en Martín García, la patronal desafiante pone letreros en la fábrica, en los talleres, dicen, el feriado vayan a cobrárselo a Perón. Eso enardece a la gente, esa boludez que parece una boludez, fue lo que, entre otras cosas, tomaron conciencia que el único que podía garantizar eso era ese coronel que estaba preso acá nomás, cruzando el río, en la isla Martín García. Con amigos médicos, un capitán del ejército de apellido Massa, logra fraguar una enfermedad que tiene Perón para hacerlo venir a Buenos Aires al hospital militar. En el interín, otros compañeros, como el coronel Domingo Mercante, empieza a tener contactos con los sindicatos, con los obreros y agitar a la gente para que empiece a moverse ese mismo fin de semana. El viernes fue 12 de octubre, que no se pagó el feriado, que se lo reclamen a Perón. Y durante todo ese fin de semana, en el interior de la provincia de Buenos Aires, en el interior del país, hubo en los sindicatos verdaderos agite. Porque, a ver, este coronel es el único que nos va a defender. Y en ese sentido empezaron a movilizarse hacia la CGT. Recordar que el Comité Central Confederal de la CGT, el día lunes, decreta un paro. Y entre esos dirigentes sindicales había muchos dirigentes de la izquierda, socialista y comunista, que no veían con buenos ojos el creciente ascenso de Perón, el consenso de Perón en las masas obreras, esas masas obreras que ellos, compañeros socialistas y comunistas, decían defender, ¿no? Bien, entonces hicieron lo posible por boicotear ese paro anunciado. Bueno, finalmente, después de tanta presión, le pusieron fecha. Me hace acordar a esta CGT de ahora, ¿no? Que quiere ponerle una fecha y lo más lejos posible. La fecha para el paro es el 18 de octubre.
las masas salen, sobrepasan a sus dirigentes, y el mismo 17 a la mañana, enterados de que Perón ya estaba en el hospital militar, estaba para hacerse atender, deciden ir al hospital militar, porque se sabía que Perón estaba preso en el hospital militar. Entonces convergen en el hospital militar las masas obreras a liberar al coronel. Ahí Perón se entrevista con varios dirigentes obreros y les dice de que vayan a la Plaza de Mayo, y ahí convergen todos. ¿Qué pasaba en el ciudadano del centro porteño, el oficinista, el empleado bancario, el de los comercios, que se movilizaba, se vestía de traje, corbata, sombrero? Veía a toda esta gente casi en un estado de indigencia que venía acá, y muchos voceros de la oligarquía dicen que no venían enojados ni enarbolando puños, sino que venían contentos, venían con alegría, venían cantando. Eso es lo que más los... el suelo de la patria sublevado, ¿verdad? Sí. Eso es lo que desmovilizaba a la gente, lo que aterraba. Y si bien la oligarquía muy pocas veces se vio con miedo, muy pocas veces sintió miedo. Sintió miedo en la primera década de 1910, porque los anarquistas ponían una bomba, o en 1919 con los talleres Bacena, que todo eso hubo que ahogarlo a sangre y fuego. Esta vez esta gente venía de lo más sencilla posible, y eso daba más miedo, parece. Sintieron miedo. Eso hay documentos de escritores de la época que así lo grafican, ¿no? Y también había otros intelectuales, otros dirigentes, como Arturo Jaureche, que él había sido uno de los fundadores de Forja, y cuando él estaba en la Avenida de Mayo viendo pasar toda esa muchedumbre, él sintió que esa gente venía enarbolando aquellas banderas que fueron las de Forja, las del radicalismo irigoyenista, como ser patria sí, colonia no, pan, paz y poder al pueblo. Todas esas consignas que Forja había durante una década infame, había bregado, esta gente las traía con su alegría. Muy bueno lo que vos decís de esa palabra de... Y recuerdo también el peronismo socialista nacional, ¿no? También. Quería leer, porque realmente que yo cuente esto no tiene valor. Quiero relatarlo por Raúl Scalabrini Ortiz, que dice: era el subsuelo de la patria sublevado. Éramos briznas de multitud y el alma de todo nos redimía. Presentía la historia, estaba pasando junto a nosotros y nos acariciaba suavemente, como una brisa fresca del río. Lo que yo había soñado e intuido durante muchos años estaba allí presente, corpóreo, tenso, multifacetado, pero único en el espíritu conjunto. Eran los hombres que están solos y esperan, que iniciaban sus tareas de reivindicación. El espíritu de la tierra estaba presente como nunca creí verlo. Esto es de una belleza sublime. Esta vez es la vez que la oligarquía sintió miedo, vamos a decir. ¿Y acá qué pasó? Esta gente que hizo el 17 de octubre vino a abrir una brecha acá. Incorporó a la historia, el motor de la historia que escribió alguna vez Marx, acá se hacía presente. Este era el sujeto histórico que salía a la calle y se daba a conocer, la clase trabajadora. ¿Qué hubiera pasado si no estaba, esas masas no hubieran liberado al coronel?
Bueno, difícil, ¿no? Saberlo. Ese 17 de octubre, digo, tiene una actualidad tremenda, porque hoy vemos cómo se retraen las clases populares en este momento de repliegue, parece. Y ese escenario fue abierto por el peronismo, fue hecho por el peronismo, para que justamente se exprese ahí la clase obrera. Esa brecha, que no terminó de cerrarse, que es la lucha por la ampliación de derechos, eso está inconcluso, como está inconclusa esta revolución. Quería poner qué dijo el general esa noche, porque pasó lo siguiente. A Perón lo traen del hospital militar a Plaza de Mayo porque el mismo gobierno decía, ¿qué hacemos con toda esta gente? Sectores de la Marina proponían ametrallarlos. Desde la Casa de Gobierno estaban todas las ametralladoras puestas como para ametrallarlos. Esa era una solución posible. Farrell, que era el presidente, dice, no, de ninguna manera. Lo llama a Perón, dice, bueno, deciles que se vayan todos a su casa. Decirle que se vayan. ¿Cómo? A decirle que se vayan. Entonces Perón, bueno, de golpe y porrazo lo ponen frente al balcón y Perón, ¿qué hago? Decide como, para ver qué, mientras piensa, decide, bueno, vamos a cantar el himno nacional. Cantan el himno nacional y después Perón les dice, hace un tiempo en esta plaza yo dije que tenía 3 orgullos, la de ser militar, la de ser soldado de la patria, la de ser argentino y la de ser el primer trabajador, con lo cual ya te imaginás, ¿no? Las masas obreras estallaron, tenían ahí en ese balcón un tipo que los estaba representando y de que iban a dar la vida por ese tipo. Ahí estaba. Ese les había dado una redención social, tantos años esperada, como este sujeto que cita Scalabrini Ortiz, el hombre que está solo y espera. Ese estuvo durante décadas esperando ahí. Ahora se hacía presente y nos decía esto. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortalizar la patria. Para la República, el coronel Perón, un vínculo de unión, que sea esa unidad indestructible e infinita, para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla.
patria. No amaremos sus campos o sus casas, amaremos a nuestros hermanos de nación. Secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esta obra, que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Es la hora del consejo, que lo doy con mi corazón tan abierto como puede presentarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Bien, debemos recordar que ese feriado del 12 de octubre fue pagado y se pagó vacaciones, aguinaldos, la clase obrera participó en el Producto Bruto Interno del 50%, 51%, que hubo derechos para la niñez y la ancianidad. Terminada la movilización ese 17 de octubre a la noche, por Avenida de Mayo, más o menos a la altura donde está Piedras, donde ahora es el edificio de la Embajada de Israel, ahí donde lo asesinaron al motoquero Marcelo Benedetto, que hay unas baldosas, más o menos a esa altura estaba el diario Crítica. Desde las ventanas y la azotea del diario tiraron a la multitud que se desmovilizaba, se iba a su casa, ya eran las horas del 18 de octubre, la gente se iba otra vez con alegría coreando "Mañana es San Perón, que trabaje el patrón". Entonces, en una de esas balas mata a un joven llamado Darwin Passaponti. En el momento inaugural del peronismo ya empezamos a tener mártires. Ese joven Darwin Passaponti, que era dirigente de los estudiantes secundarios, era poeta. Alfredo Carlino lo conoció personalmente y hace siempre un recordatorio de él. Quería hacer, si se tiene una relación con referencia a Santiago Maldonado, que cuando muere un joven, la patria también se muere. Y así tenemos que con Darwin Passaponti, con los jóvenes masacrados en la Resistencia, con Felipe Vallese, con alguien que yo conocí, que fue Eduardo El Roña Beckerman, con Mariano Ferreira, que hoy se recuerda también otro día, con los chicos de Cromañón, tanta muerte joven. Y yo digo, esto tiene que provocar un efecto en la juventud y decir, no, basta, no se muere más un joven. Uno muere de muertes naturales, no de estas causas.
Quería terminar leyendo un poema escrito por Darwin Passaponti. Creo que nos va a refrescar un poquito. Quise cruzar la vida con la luz del rayo que el espacio alumbra, seguro de no vivir más que un instante, seguro de no morir debilitado, así como el rayo, corto, breve y soberano. Impecable, Miguel, muchas gracias. Ahí terminó Ahí la terminamos. columna, perfecto, muchas gracias. Eso fue historia a cargo de Miguel, de la misma carrera. Bueno, vamos a seguir entonces con el programa de esta manera. Otra cosa que está relacionada con la historia, a pedido de Willy, se cumplen 100 años de la Revolución Rusa. Lenin nunca escribió, y quién sabe si dijo, su frase más célebre: el fin justifica los medios. También se le atribuyen otras maldades. En todo caso, no hay duda de que hizo lo que hizo porque sabía lo que quería hacer, y para hacerlo vivió. Pasaba sus días y sus noches organizando, polemizando, estudiando, escribiendo, conspirando. Se daba permiso para respirar y comer. Dormir nunca. Llevaba 10 años de exilio en Suiza, su segundo exilio. Era austero, vestía ropas viejas y botas impresentables. Vivía en el cuarto de arriba de un zapatero remendón y le daba náuseas el olor a salchichas que subía desde la carnicería de al lado. Se pasaba todo el día en la biblioteca pública y tenía más contacto con Hegel y Marx que con los obreros y campesinos de su patria y de su tiempo. En 1917, cuando subió al tren que lo devolvió a San Petersburgo, la ciudad que después se llamó con su nombre, pocos rusos sabían quién era. El partido que él fundó y que iba a conquistar el poder absoluto tenía todavía escaso arraigo popular y estaba más bien a la izquierda de la luna. Pero Lenin supo, mejor que nadie, qué era lo que el pueblo ruso más necesitaba: paz y tierra. Y no bien bajó del tren y echó su primer discurso en la primera estación, un gentío harto de guerras y de humillaciones pudo reconocer en él a su intérprete y a su instrumento.
si querés. Estás escuchando Hijos del Pueblo. Que es el que nos cuentes su experiencia con el cliente. Yo sigo preguntando. Bueno, continuamos así con el programa Hijas e Hijos del Pueblo, la voz del estudiantado. A continuación tenemos, como habíamos dicho al principio, una invitada muy especial y también acaban de llegar desde la universidad los otros compañeros Hijas e Hijos del Pueblo, José de Trabajo Social, Wanda de Historia, Tesorito de Historia, Ala de las 4 carreras que tiene la facultad o las 5, y que le van a hacer la entrevista a ellos, a la madre más reciente, a la hija más revolucionaria y a la hermana más leal. Carmencita. Bueno, soy Carmen Arias Álvarez, todavía estudiante de Madre de Plaza de Mayo en los finales de mi carrera porque estoy presentando mi tesis. Hola compañeros, buenas noches a todos y todas. Bueno, volví después de mucho tiempo por estar estudiando, así que los extrañaba un montón. Y bueno, qué lindo, ¿no? Es pasar las noches con los compañeros. Y bueno, vamos a empezar con la entrevista. ¿Estás preparada, Carmen? Bueno, trataremos. Bueno, primero contarnos cómo era tu vida antes de la dictadura. ¿Cómo era un día normal, cotidiano, de la compañera Carmen? Bueno, mi vida era una vida normal de esa época. Yo empecé a trabajar muy pequeña porque en mi casa se necesitaba el dinero porque éramos muchos y eran épocas difíciles, a pesar de que mi padre trabajaba, pero bueno, no alcanzaba, entonces a mí me gustaba estudiar, pero lamentablemente no pude en ese momento y me dediqué a estudiar, a trabajar, siempre en el mismo lugar. Yo trabajé 47 años en el mismo lugar, en una peluquería, ahí aprendí el oficio y ahí trabajé hasta que me jubilé. Así que mi día normal era eso. Mientras estuve en la casa de mis padres, bueno, la vida como hacíamos en esa época, y después me casé, a los 23 años me casé, y bueno, seguí trabajando, así que mi vida era mi casa y mi trabajo. ¿Y tu familia? Y la familia, por supuesto. Y bueno, ¿cómo decidiste acompañar a tu mamá a la Plaza de Mayo? ¿Y cuál fue tu experiencia al ver a esas mujeres que se animaban a salir a la calle, combatir y pedir por sus hijos? Bueno, realmente a mi mamá yo ni siquiera lo pensé. Automáticamente cuando ella empezó a salir, eso fue lo más significativo. Mi mamá era una mujer que había vinimos todos, menos Ángel justamente, que es el único argentino, vinimos todos de un pueblo muy pequeñito de España. Mi mamá no sabía ni siquiera viajar, porque allí todo se hacía caminando, porque eran lugares muy pequeños, y al desaparecer mi hermano, salió a la calle sin pensarlo. Cuando le dijeron que había un grupo de mujeres que se reunían en la Plaza de Mayo, no lo pensó 2 veces. Los primeros días lo acompañó mi papá, porque ella no sabía, había que enseñarle a llegar a la Plaza de Mayo porque no sabía. Y bueno, y yo no pensé siquiera ni en ningún riesgo ni en nada. Simplemente cuando me coincidía con el horario de trabajo, que yo la pudiera acompañar, porque al principio las madres no solamente se reunían en la plaza, realmente era muy impactante cuando uno llegaba y las veía caminando. En la primera época todavía no usaban el pañuelo, simplemente era un grupo de mujeres que empezó a caminar porque la policía no las dejaba reunirse. Y no solamente en la plaza, nos reuníamos mucho en iglesias católicas, mucho en las iglesias evangelistas que nos prestaban los lugares para hacer las reuniones, porque
no era solamente la plaza, la idea era que el tema se visibilizara en todos los lugares posibles donde había gente que no estaba enterada o no se quería enterar de lo que pasaba. Entonces yo acompañaba mucho más a mi mamá a lo mejor en esas reuniones que a veces se hacían los fines de semana o algún lunes que yo no trabajaba los lunes, y a la plaza no la podía acompañar siempre por mi trabajo, pero siempre que podía, por supuesto que iba. Qué interesante esto de que acompañabas a tu mamá a las reuniones. Bueno, sabemos que conociste a la madre fundadora. Sí, a Azucena Villaflor. Conocí a Azucena, una persona clarísima, excelente persona, pero que tenía una claridad política muy marcada y evidentemente era una mujer muy capaz. Conversé varias veces con ella. La verdad que es una pena lo que pasó, porque bueno, el movimiento siguió, pero una mujer valiosísima. ¿Tenés alguna anécdota con ella que nos puedas contar? No, tengo una anécdota, sí, en una vez que fuimos a una iglesia, a una misa. Yo creo, algunas cosas se me fueron de la cabeza, porque imagínate que era en el 77 todavía. A una iglesia, a una misa concelebrada, como le dicen los curas, que es una misa dada por varios sacerdotes. En ese momento estaba el obispo de Buenos Aires, que era Monseñor Aramburu. Creo que fue en la plaza de Morón. Yo lo que recuerdo que era una plaza muy grande con un árbol muy grande que estaba un poco más alto que el resto de la plaza, y ahí nos pusimos. Estaba Azucena, estaban las monjas francesas, mi mamá, otra señora que venía siempre con mi mamá, que se llamaba Carmela, y había otra señora que no recuerdo el nombre y la veo a veces en alguna que otra foto de las de antes, que en el momento en que el sacerdote pide las intenciones, no sé si ustedes conocen cómo es la misa, pero cuando dice pedimos por el Papa, bueno, y dice todas las intenciones que las personas tengan en su corazón, las pueden decir. Esta señora, que no recuerdo el nombre, pegó un grito impresionante diciendo que aparezcan los desaparecidos. Fue tan impresionante el silencio que se hizo por unos segundos en ese momento, que era una cosa impresionante. Bueno, a los pocos segundos el sacerdote, el obispo reacciona, sigue con la misa y empiezan a traer la comunión, los que se llaman, no sé cómo le llaman a los que porque cuando hay mucha gente, un sacerdote solo no puede dar la comunión, entonces mandan, creo que les llaman ministros, que van con el cáliz y con toda esa historieta, y las madres, cada una que comulgaba, decían: comulgo por mi hijo desaparecido. Y la anécdota con Azucena es que se acerca y a los pocos segundos se acerca y nos dice: vayámonos de a una, vayámonos yendo, porque nos está rodeando la cana de civil. Yo la verdad no me daba cuenta, se ve que ella era una mujer que había actuado más en política y se dio cuenta. Así que fuimos saliendo de a una, así, a nosotros nos había llevado mi marido con un autito que teníamos en ese momento, y yo le decía: pero ¿cómo, Azucena, te diste cuenta? Sí, estamos rodeadísimas, y si no nos vamos, bueno, corremos peligro. Así que esa fue una de las veces que realmente me di cuenta la capacidad y la visión que tenía ella de todo eso político, que a lo mejor uno no entendía nada de eso. Que todo un cuadro político, una visionaria. Era un cuadro político. Bueno, la familia Villaflor, o sea, su familia, no la de su esposo, en Avellaneda era muy, muy conocida, eran militantes sindicalistas casi todos. Permiso. Azucena fue delegada en la CIAM de Itela, en Avellaneda, que era una fábrica enorme,
y su marido había sido el primer interventor civil del naciente peronismo. Miguel siempre tiene algo para acotar. No, yo lo Es de increíble. la fábrica sabía, lo del esposo no. Yo al esposo también lo conocí, y recuerdo que después cuando se la llevaron a ella, lo recuerdo en un momento desesperado, en la puerta de una iglesia también acá en Barracas, creo que era la San Francisco, que está ahí en la calle Defensa, llorando y diciendo que él ahora lo que pedía era que le devolvieran a su mujer para que terminara de criar los otros hijos. Qué fuerte. Terrible, Qué- terrible. igual que día hoy, Era un hombre grandote, Pedro se llamaba. Sabes que no lo quería decir, pero creo que es importante cuando estaba viniendo para acá, a colación de lo que contabas, de que se animó a gritar dónde están nuestros hijos. Cuando venía para acá, sube una mujer al subte y se pone a gritar Santiago Maldonado presente. Se generó un silencio en el subte y se escuchó que desde el fondo otro le respondió presente. Pero todos agacharon la cabeza, silencio total, como como que se siente esa inseguridad y también esa vergüenza, ¿viste? Como que a varios les debe incomodar, que en el fondo del corazón deben saber que están de un lado equivocado. Y qué cosa. Pero bueno, vamos a seguir con las preguntas. Y bueno, esta transformación tuya, Carmen, de una mujer que se dedicaba solamente a su familia, a su casa, a trabajar, ¿cómo llega a la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo? Ya que decías que te gustaba estudiar, pero que no pudiste. Justamente me gustaba, siempre me había gustado, fui muy lectora. No, soy menos ahora, se ve que me cansé un poco con Pasa todo que lo militas leía mucho. en la universidad. Bueno, y lamentablemente en el año 2007 fallece mi compañero de toda la vida, un compañerazo, y me quedé sola. Si bien yo no tengo hijos, si bien tengo a mi sobrina cerca y que tenemos una relación hermosa y tiene sus hijitas y todo, pero yo me puse a pensar qué hacer con mi vida, porque a veces yo lo cuento medio graciosamente y digo que era o ir a un club de jubilados o hacer otra cosa que me gustara más. Y bueno, también con una sobrina de mi marido me dice: tía, ¿por qué no empezás a estudiar? Que a vos siempre te gustó, ¿por qué no haces el secundario? Yo no había hecho, yo terminé la primaria con el golpe del 55. Y bueno, con mucho temor el primer día cuando fui a la escuela donde me había anotado, la verdad que pensé, ¿qué hago acá? Porque era una escuela de adultos, pero muchos chicos jóvenes que a lo mejor habían abandonado en su momento la secundaria y la retomaban. Bueno, pero a los pocos días la verdad que me empecé a sentir recómoda, hice también amigos y bueno, no me costó nada, la verdad. El secundario, 1 o 2 materias, inglés que no me gusta, pero me recibí con un promedio de 9.50. Bien. Me fue tan fantástico, bueno, una euforia por haber, me acordé mucho de mi hermano, porque mi hermano el secundario se recibió con medalla de oro. Estuviste ahí nomás, vos también. Se recibió con medalla de oro que tuve yo hasta hace poco. Ahora se la di a mi sobrino mayor, porque yo estoy más cerca del arpa que de la guitarra. Entonces dije, bueno, para que no quede por ahí. Mi hermano fue un estudiante impresionante y una persona súper inteligente. Y bueno, cuando me sentí muy bien de haber obtenido mi título secundario, pero bueno, pasaron los meses de vacaciones y yo digo, ¿qué hago otra vez? Y dije, bueno, voy a ir a Madres a preguntar si hay alguna carrera corta. Yo no quería, digo, bueno, alguna tecnicatura, qué sé yo. Me dijeron, no hay nada de eso, tenés que, o es licenciatura o nada. Yo dije, bueno, me anoté todas las materias.
Y la verdad que estoy muy contenta de haberlo hecho, porque a pesar de los recuerdos tan lindos de mi hermano, de las conversaciones que teníamos en referencia a lo que es el trabajo social, yo digo que los 30.000 fueron trabajadores sociales sin título, y esa carrera y el entorno y el grupo que me tocó y los chicos como ustedes que siguen ahora cerca, a mí me abrieron muchísimo más la cabeza, a pesar de mi edad y a pesar de, ya te digo, de las charlas con mi hermano y de darme cuenta lo que él luchó y lo que fue. Pero a mí la universidad me terminó de abrir la cabeza, sobre todo las prácticas, el choque con la realidad real, porque uno en los libros, sí, es todo poético, todo muy lindo, pero cuando te chocas con la realidad, eso, y estoy contentísima de haber hecho la carrera de trabajo social. ¿Y por trabajo social es que llegaste a Ciudad Sin Techo? Claro, por trabajo social yo conocí, ya ahí en la universidad conocí a la Colo, a Claudia Enrich, que es la presidenta de esa pequeña organización que estamos tratando de que sea grande. Nos empezamos a conocer y a charlar y qué sé yo, y me empezó a contar lo que hacían. Le dije, bueno, cuando esté terminando la carrera, cuando termine la carrera te voy a ayudar. Y así estoy ayudando, porque sigo aprendiendo, porque la situación de la gente que está en la calle es un aprendizaje diario, continuo. Aparte muchos aprendizajes de valores humanos. De valores humanos, por supuesto. Igual decías que Ciudad Sin Techo es una organización pequeña, pero la única organización que tiene una madre. Bueno, no soy una madre. Así que si soy no crece ahora... una hermana que bueno, quiso muchísimo a su hermano y a todos mis hermanos, pero bueno, y que ahora tuve la alegría, la emoción de que las madres, por intermedio de Eve, me hayan regalado el pañuelo, y cuando me lo dio me dijo, este es para vos, para que lo uses siempre. Eso me da la pauta de que siempre que estoy con ellas uso el pañuelo. Igual tu humildad, pero ¿sos consciente de que estás haciendo realmente la historia? ¿De que estás en todos los archivos de las madres? Que van a pasar los años y vas a ser un símbolo también del feminismo popular, de esa lucha de las mujeres, y va a estar tu foto, Carmen. Sí, está mi foto en muchos lados. En el último libro que sacaron de fotos las madres está mi foto. En el primero está mi mamá, en el segundo estoy yo. No sé si soy consciente. Ahora que estoy con el pañuelo puesto, y mucha gente no sabe si soy madre o soy hermana, realmente sí, esto me moviliza más, porque me vienen a saludar como a una madre más. Bueno, vos aceptá ese amor, no digas nada, aceptalo, abrazalos. Usted, no, lo aclaro cuando se trata de hablar en nombre de las madres, por supuesto no hablo en nombre de las madres. Pero ahora que ustedes saben que yo en mi tesis es la historia familiar, y yo como final de mi tesis le escribí una carta a mi hermano, recordando, que vos la leíste. Sí, me hizo llorar un montón. La tengo guardada. Cosas de cuando éramos chicos, si bien yo le llevo 10 años, y la verdad que a veces cuando él era chico me sentía un poco la segunda mamá, porque bueno, me tocó cuidarlo bastante para ayudar a mi mamá, qué sé yo. Y ahora que voy a seguirla un poquito para contarle esto de que me dieron el pañuelo. Excelente. Y también me vuelvo a sentir un poquito su mamá. Qué hermoso. Bueno, ahora en honor a tu hermano, que era un compañero 10 en el estudio, te tenés que recibir y ser también un 10. Estoy esperando que me llamen para presentarla, porque ya la profesora me la aprobó la tesis. Lo que pasa es que ahora con todo esto que pasa en la universidad está complicado. Igual que pasan los días y siempre, sinceramente, es como que me enamora tu historia de vida, porque te superás todos los días. Todos los días, Carmen, te sorprende con algo que decís. Me quisiera parecer más a mi hermano todavía. ¡Qué mujer! Realmente era una persona excelente y un militante
de puta madre. Y vos no te digamos. quedás atrás. Y bueno, con frases como las que yo te dije una vez cuando yo creí que estaba embarazada y no fue así. Y me dijo, flaca, más importante que parir un hijo es sentirse madre de todos los hijos del mundo. Ahora lo sos. Y estamos orgullosos todos de vos. No sé si tanto, pero bueno, sí, era, no sé, uno a lo mejor, los demás creen que es porque no está, que uno lo venera así, pero siempre fue una persona excelente. Lástima que no le dieron tiempo. ¿Qué consejo le das a todos los jóvenes que te están escuchando? Y a los jóvenes sobre todo que estudien, que esa era mi deuda, y que estudien, que se preparen, que entiendan. Uno no les puede imponer una ideología ni nada por el estilo, porque cada uno, de acuerdo a cómo se cría, cómo se educa, tiene su ideología, pero bueno, que tenemos que tratar de luchar un poco más por el otro, todos, no solamente los jóvenes, nosotros también, los grandes. Creo que es así, cuando esa frase que dicen las madres, el otro soy yo, creo que es importantísima. Que miremos un poco más alrededor y no para adentro solamente, que es lo que uno ve con esto que yo hago, lo poquito que hago en Ciudad Sin Techo, que uno ve a veces la indiferencia del otro, que es lo que hablábamos hace un rato, que con esto que pasa de Maldonado hay gente como que está molesta todavía de que se diga, en vez de conmoverse y en vez de pensar en el otro, en esa familia, en ese chico que es... Yo no me imaginé nunca que en un gobierno, no digo democrático porque no lo es, pero elegido por el pueblo, tengamos que estar pensando en un desaparecido. Hola Carmen, yo soy José Luis. Lo que me estabas diciendo recién con respecto a la universidad está muy bueno, porque la idea más de la ideología que tenga cada ser humano sería que esta universidad sirve para que abramos la mente, que eso es lo ideal, y no que nos construyan como máquinas, que nos bajen educación ya preparada como para ser robot de esta sociedad, sino para que podamos tener la libertad de decidir y ver qué es lo que nos conviene, qué nos gusta, y eso es lo que nos hace diferente a cada ser humano. Pero te agradezco por el consejo que nos das. Tal cual, es una universidad muy especial y que a la que tenemos que seguir defendiendo. Yo, a pesar de que ya no curso más, en lo que pueda ayudar y en lo que pueda apoyar, pero hay que seguirla defendiendo, tratar de que no lleguen a cerrarla. Sería tristísimo. Digo, me quedé pensando en que vos siempre desde tu adolescencia, juventud, te sentías como una segunda madre. No lo es que lo pensaste después, ya cuando se produce la desaparición de tu hermano, saliste a defenderlo como una madre. Y eso, digamos que fuiste coherente toda tu vida con eso. Sí, seguro, sí. Y salí y lo volvería a hacer sin miedo, sin importarme si me podía pasar algo, como decía mi madre, que a veces mi papá se enojaba por miedo, ¿no? De que alguna vez cayó presa también y eso. Y ella decía, ¿y a mí qué otra cosa peor me puede pasar? Si me matan no me importa. Y es eso lo que se siente, no te importa. Querés en un principio saber algo de tu familiar, en este caso mi hermano, y después de seguir para que no le pase a los otros. Porque esa es lo que ahora pienso que siguen haciendo las madres, en este momento luchando contra este gobierno, pero ya desde el vamos, para que no siga pasando. Incluso pasa en otros ámbitos de muertos por violaciones, en otros ámbitos no politizados me refiero, donde las madres del dolor, otras madres, recogen este legado de las madres de Plaza de Mayo, donde persiguen la justicia,
siguen con la memoria, con la verdad. O sea, esto las madres han legado a la sociedad una cantidad de valores que, conscientes o no, otras madres también, vos digo, es lo inherente a ser madre, debe ser también, que es lo que las impulsa a esa lucha. Yo supongo que sí, no solamente en el país. Las madres de Plaza de Mayo son un ejemplo a nivel mundial, porque nadie... bueno, cuando comenzaron los milicos ni por asomo pensaban que iban a resistir lo que resistieron, porque con la persecución que les hacían, las trataban de locas, y bueno, decían, estas locas se van a cansar. El gobierno actual cree que las van a poder cansar y claro, evidentemente no. No, evidentemente no. Lo lamentable es que ya quedan muy pocas y que están muy mayores. Yo creo que un poco también esto del pañuelo, no sé, es algo que se me ocurre a mí, es también como la idea de ir pasando la posta. Porque ayer le entregaron, por ejemplo, el pañuelo a Nora Beira, que es esta periodista, que es una mujer joven. Me parece que también un poco el sentido de todos los pañuelos que están entregando ahora es pasar la posta a la gente más joven. No es mi caso, que no soy mucho más joven, pero mucha gente joven. El que lucha es joven, Carmen. Sí, creo que sí. Yo, si estoy un día entero en mi casa ya no estoy cómoda. A pesar de que hay mucha gente que no me entiende, mucha. Pero hay mucha que sí. Mucha que sí. Y somos muchos en el mundo. Y hay muchos que no me entienden, que dicen cómo yo estoy, por ejemplo, a esta hora acá, en vez de estar en mi casa. No sé cómo explicarlo, pero bueno, es lo que yo necesito hacer, además. Lo que yo necesito hacer y sentir. Bueno, vamos finalizando entonces este programa tan hermoso. Invitamos a Mati a que haga el cierre. Bueno, muchas gracias, chicos, muchas gracias por gracias, las palabras. Carmen, por gracias tus palabras vos, y por venirte hasta acá, hasta las 12 gracias por de la venir noche. y por seguir de noche militando y haciendo lo normal que hace el mundo. Y ahora que la es dormir a madrugada las 8. también. Bueno, hermosa entrevista, la verdad. Muchas gracias, Carmen, por haber venido. Gracias por haberte quedado. Hijos del pueblo e hijas del pueblo, la voz del estudiantado se extendió 2 horas, parece el día de la fecha. Bueno, gracias, Iván, por bancarnos. Y de esta manera ya vamos a ir terminando el programa y nos vamos corriendo antes de que nos rajen. Cerramos con un tema. Piero, Coplas de mi país, a pedido del compañero Miguel. Vamos. Me estoy muriendo de frío. Tengo la bronca en la voz. Porque a esta puerta del río le apuñalaron el sol. Porque a esta puerta del río país le apuñalaron el sol. Es país. Ay, país, país. Este suelo tiene un nombre, desde el mar hasta la sierra.